Buenos días, Miss. Buenos días, bienvenidos. Estamos el día de hoy, 26 del mes de marzo, para nuestra quinta hora Educación Cultural y Artística para 10º año. Ya, ok. Segundo. Ya, ok. Educación artística. Bueno, después de todo este ciclo escolar, me parece que solo nos faltó unita, que vendría siendo la literatura de las bellas artes, ¿verdad? Sí, vimos la danza, la música, el teatro. Creo que solamente faltó la literatura dentro de estas. Pero bueno, ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vamos a conocer un poquito sobre una de estas bellas artes que vendría siendo la del cine. Ya para con esto concluir con el material que hemos visto en este bimestre y que la siguiente clase podamos realizar con éxito lo que vendría siendo los cuestionarios. Ya, a ver. Muy bien, entonces tenemos nuestra clase de hoy que vendría siendo el cine, dentro más que todo de la educación artística, pero obviamente también está ligada con la educación cultural, ¿ya? Ya que son siempre las estudiantes, generalmente las estudiantes mujeres que me ayudan, esta vez vamos a darle paso a los caballeros, ¿sí? Se encuentra quizás el caballero Benjamín. Sí, Miss. Bienvenido, buen día. ¿Me ayuda por favor con esta diapositiva? Claro, Miss. Gracias. El cine. Di- Dice, el cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. De allí que también se lo conoce como el nombre de séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar foto- fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Ok, muchísimas gracias, caballero Benjamín. Así es. Aquí tenemos un pequeño concepto. No sé si quizás a ustedes les pasa, a ustedes les sucede como cuando alguien dice el teatro. Nosotros habíamos visto cuando es el teatro, quizás como personas le damos diferentes conceptos. Cuando hablamos de teatro, estamos hablando quizás de la obra que está escrita en un papel. Cuando hablamos de teatro, estamos hablando ya de la representación y también cuando se habla de teatro, en cambio, se habla del lugar en el que se realizan estas obras. Generalmente con el cine pasa lo mismo, como cuando uno dice vamos al cine. Obviamente cuando alguien dice vamos al cine, vamos al lugar, quizás al centro comercial o este sitio donde solamente transmite lo que vendría siendo películas. Eso lo conocemos como cine. También tenemos el concepto de cine, que en este caso, como nos ayudó el caballero Benjamín, ya viene siendo el arte de narrar las historias mediante proyecciones de imágenes, etcétera. Entonces, cuando hablamos de cine, generalmente se nos viene eso a la cabeza. Primero, como arte. Segundo, como una industria, es decir, toda esta industria del cine que existe, que obviamente tiene varias personas, varios lugares, varias directrices al momento de realizarla, o también el lugar en el que uno va y puede observar la película. Entonces, se nos puede venir varios conceptos a la mente cada vez que hablamos del cine. Entonces, el cine, como podemos ver, es un arte de narrar historias, pero obviamente tiene una gran diferencia con, por ejemplo, lo que vendría siendo el teatro o cuestiones así, ya que generalmente el teatro es más que todo con el público presente. Está la escenografía presente que se va cambiando dependiendo a los actos que se están realizando, pero que siempre es todo ahí en el momento, en el que hay muchísimas personas que trabajan atrás de todo esto para poder mostrar quizás el mejor escenario.
para que las personas que están observando esta obra puedan sentirse más identificados o puedan sentir más el tema que se está presentando, etcétera. El cine podemos decir que es lo mismo, pero la diferencia es que siempre va a haber quizás podamos decir, una cámara en medio. Y esta cámara hace que sea mucho más fácil esta proyección de imágenes, todo esto que vendría a ser los escenarios, la escenografía, al momento de proyectarlos, etcétera. Hace un poquito más complicado, quizás podamos decir, pero de igual manera también entrega una mejor visualización a la hora de ver la historia o al momento de estar observando toda la película. Ok, veamos, se encuentra presente quizás el caballero, a ver, otro caballero, no hay, veamos, el caballero José No, Holguín se encuentra presente, José Holguín Chilán, yo le ayudo, me. ya, perfecto, ¿me ayuda por favor? Cuando hablamos de cine, nos referimos al mismo tiempo a una técnica, a una industria y a una forma de arte, cuyo rango central es la capacidad de recrear la ilusión del movimiento a partir de la captura y exhibición de fotografías, fotogramas continuas, a una velocidad mayor a la que el ojo puede detectar. Muchísimas gracias. Ujú. Aquí tenemos un poquito más de concepto que nos ayuda a identificar o a ver lo que es esto del cine. Cuando hablamos de cine, un segundito, están ingresando más de sus compañeros. Ya. Cuando hablamos de cine, como les había nombrado, estamos hablando también de toda la industria que forma parte al momento de hacer, bueno, estas obras de artes, a la técnica que se realiza y especialmente nos da ese nombre que se llama fotogramas. Bienvenida, buen día. Ese nombre que son esa exhibición de fotografías que en el cine se lo conoce como fotogramas, que obviamente son en movimiento y que nos da varias escenas dentro de una misma película. Obviamente, para realizar todo esto que estamos nombrando, se requiere de una cantidad de personas que se encuentren especializadas en diferentes ámbitos dentro de estas. Tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser una persona que sea en control técnico, otra persona que quizás sea la creativa al momento de realizar los guiones. También tenemos, obviamente, a las personas que necesitan entregar o quizás corporaciones que necesitan entregar dinero para poder financiar todo lo que vendría siendo este tipo de obras. Tenemos el montaje, la fotografía, la dirección, el guionista, etcétera. Son muchísimas las personas que trabajan dentro de lo que vendría a ser una película o quizás una serie, etcétera. En las otras artes, obviamente como quizás la pintura, como quizás la escultura, podemos decir que tranquilamente un artista, uno solo, puede formar para poder realizar la obra que quiere realizar. Pero en el cine es casi imposible que sea una sola persona que forme parte dentro de lo que se quiere crear en ese momento. No sé si quizás ustedes hicieron o quizás tienen niños más pequeños que en algún momento jugando dijeron que iban a hacer una película entre compañeritos, primos, familia. En ocasiones los niños pequeños juegan de esta manera, a hacer una película. Y es muy raro ver que un niño juegue solo a hacerlo de esta manera. Siempre está la persona que filma, cuando son pequeños, las que actúan, etcétera. Entonces, si siendo solo un juego, se necesitan varias personas, ya para hacerlo quizás de manera profesional, se necesitan muchas más. Ya. Aquí tenemos un poquito sobre el origen. Dice que inició como tal en el siglo XIX, cuando en 1895 los hermanos Lumière proyectaron en una función pública varias escenas, pero de la vida cotidiana de su tiempo. Por ejemplo, la salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un barco, etcétera.
Este pequeño origen, obviamente estamos hablando quizás de un extracto más bien documental, porque obviamente está hablando de, o está enseñando, mostrando lo que vendría siendo pequeños videos de lo que se vivía en esos momentos. Obviamente estamos hablando de 1895 cuando comenzó, así que no había una gran estructura o quizás ideas de cómo realizarla o cómo sacar provecho de esta, porque obviamente era algo completamente nuevo y generalmente las cosas se van evolucionando ya con el tiempo. Tanto es así que eran pequeños lugares, lugares pequeños en el que se enseñaban estos videos de minutos, 1 minuto, 2 minutos, nada más, pero obviamente como en esos tiempos no existía algo así, era algo muy novedoso. Tanto así que, por ejemplo, lo que es la llegada de un tren, cuando me mostraron, presentaron ese pequeño extracto de la llegada de un tren, dice la anécdota que la gente que se encontraba ahí salió corriendo, salió huyendo, porque literalmente creían que un tren venía contra ellos. Obviamente, como sabemos, era algo nuevo, así que la gente no sabía. Así que siempre se cuenta generalmente esta anécdota de esos pequeños primeros extractos que se realizaron o que pudieron dar vista al público ya en esos tiempos. Bueno, obviamente desde esos momentos del 1895 hasta nuestros tiempos, el cine ha ido evolucionando, ha ido creciendo de manera muy grande, enormemente, y bueno, podemos decir que incluso el cine ha llegado por etapas. El cine mudo, el sonoro, el cine a color que ya se tiene actualmente y obviamente en lo que es los cines. No sé si ustedes han visto que ahí se supone que hay salas de cine que son 3D, salas de cines que son 4D, siempre tratando de evolucionar y mejorar un poco más. El 3D se supone que con unas gafas ustedes pueden ver de manera muchísimo mejor, como que si estuviera cerca. Y en cambio en el 4D se supone, no he ido a una sala 4D, pero tengo entendido que una sala 4D, si por ejemplo los personajes se están moviendo de un lado derecho, de un lado izquierdo, quizás en alguna película de acción, un ejemplo, hay quizás un temblor, un terremoto, se supone que el 4D te ayuda a sentir eso, que se mueven los asientos, quizás se hace frío, empieza a hacer frío, etcétera. Así se supone que trabaja lo que vendría siendo el cine 4D. Ya, un segundito. Ya. Ahora tenemos lo que son los géneros cinematográficos. Como sabemos, generalmente en cada uno de estos temas siempre tienen clasificaciones por dentro y hay ocasiones que incluso esas clasificaciones tienen más clasificaciones. Así que en estos momentos vamos a ver un poquito sobre esos géneros cinematográficos que están dentro de lo que viene siendo el cine. Tenemos, por ejemplo, el cine comercial, el de autor, independiente, el cine animado, el documental, el experimental y el ambiental. Ya, a ver, veamos. Caballero Segundo Rodríguez, si alguien le dice a usted cine comercial, ¿qué le viene a la mente? Cualquiera que sea el concepto que usted crea sobre cine comercial. O si usted gusta, también puede separar la palabra. ¿Qué significa cine? ¿Qué cree usted que significa comercial? Y quizás hacer una idea sobre esta. Cualquiera que sea. Está con el micrófono apagado por si acaso. Si no digo debe ser donde uno va a ver la película. Comercial debe ser un comercial en televisión, no sé. Claro, generalmente, ¿cuál es la finalidad de un comercial de televisión, caballero? Cuando Será, usted ve. será Vender, anunciar. vender Anunciar más algo, ¿verdad? productos, claro, anunciar para vender más productos. Generalmente, exacto, tienes razón. Cuando uno ve un comercial en la televisión o incluso cuando quizás están dando en en un dispositivo, en Facebook, en YouTube, y le sale un comercial, es justamente eso, quiere llamar su atención para poder vender, ya Una sea, publicidad, perdón. como una publicidad. Exactamente, esa publicidad, esos comerciales, exactamente, vienen de la mano. Entonces, el cine comercial es justamente, bueno, el cine comercial lo que busca o lo que quiere es un beneficio económico también, obviamente. Quiere un beneficio económico como, sí, como un objetivo fundamental, podemos decir. Es decir, ¿qué es lo que quiere? Buscar
audiencias más amplias, en este caso, personas, gente que quiera ver la película, audiencias más amplias y de esa manera recaudar en lo que vendría siendo taquilla, porque así es que se conoce a lo que es el cine, y poder recaudar en taquilla la mayor cantidad posible de dinero. Eso es lo que desea. Entonces, generalmente suelen ir acompañados de una gran cantidad de despliegues publicitarios, como bien dijo la señorita Nelly, de despliegues publicitarios. Y bueno, en términos creativos o en términos artísticos, puede ser que responden comúnmente a, bueno, a estándares muy tradicionales o quizás hasta poco innovadores. ¿A qué se refiere con esto? No sé si ustedes han visto quizás cuando quizás ven un libro y ven quizás un bestseller, o sea, los más vendidos, los mejores vendidos de la industria del libro, a veces, no puedo decir que siempre, obviamente, pero a veces son temas que no dan demasiado valor o no dan demasiado algo nuevo, quizás. Son historias que pueden ser repetitivas o como a veces se puede ver en algunas telenovelas. No sé si ustedes quizás se han dado cuenta que, bueno, especialmente en las telenovelas de antes, yo lastimosamente no he visto telenovelas actualmente, pero a veces en las telenovelas de antes era muy común que la chica pobre, que encuentra a un alguien rico, se enamora y después de esto ella ha sido hija perdida de un millonario y bueno, cosas así, sí, bueno, o sea, y se casa con el rico y después el rico se enamora de ella y viven felices y la mala siempre quiere arruinar, etcétera. Como suele pasar no solo en una, sino en varias novelas que generalmente puede decir que tienen este tipo de trama, ¿verdad? Este tipo de drama también, este trama. Y bueno, así como se puede ver en las novelas, hay muchas veces que también pasa en los libros, en historias y de igualmente en el cine. O sea, es un tipo de tema que lo que quiere simplemente es llamar mucho la atención de la gente, de una gran masa de espectadores que, bueno, van y consumen. O sea, por eso es cine comercial. En algunos casos, no todos, obviamente, quizás no aportan artísticamente demasiado o quizás no tienen una historia innovadora, sino que simplemente para llamar a las masas. Eso. Entonces, a eso es cine comercial, como bien había dicho el caballero, que es como para vender algo. Esos son los comerciales, ¿verdad? Entonces ya el cine comercial también es para vender y obviamente que haya mucha recaudación de dinero. Ya, eso vendría siendo el cine comercial. Ok, en cambio, por ejemplo, el cine de autor, bueno, son proyectos artísticos que son reconocibles o que también son personales y por lo tanto por lo tanto también es como una noción del cine. Tiene estética y un estilo único al momento de narrar. Son generalmente ya el cine de autor sí se le puede considerar como, bueno, películas artísticas por excelencia. Tenemos, por ejemplo, también el cine documental, que como su mismo nombre lo dice, habla de documentales, se llaman cines documentales también. Y bueno, las producciones que los realizan, que los quieren hacer, generalmente buscan registrar, mostrar lo que viene siendo la realidad. O como podemos decirlo, es documentar la realidad, capturarla tal y como es. Por lo tanto, quizás no echan mucha ficción dentro de estos documentales, sino que persiguen una mirada, bueno, más o menos objetiva, podemos decir, en el cine documental, casi como periodística, o prácticamente, casi periodística. Sin embargo, no hay que confundirlo con el reportaje periodístico, ya que, bueno, los documentales poseen también una postura propia en torno a lo contado. Yo no sé si, por ejemplo, si es que alguien aquí tiene Netflix o quizás ha visto en la televisión, que generalmente siempre hay documentales, bueno, hay documentales de animales en History Channel, hay documentales de artistas, de quizás artistas actuales, artistas antiguos, tipo Michael Jackson. También hay documentales de lo que vendría siendo la vida dentro de un país, dentro de una sociedad, etcétera. Incluso en los Oscars, si mal no me equivoco, hay una categoría para el cine documental. Ujú. Y bueno, en Netflix también hay varios documentales de varios artistas. Entonces, lo que trata de enseñar con esto no es tanto ficción, sino mostrar la vida o el acontecimiento que hay y que el público pueda verlo de una manera muy objetiva, más que nada.
Ya, por ejemplo, también el cine animado, en cambio, este no necesita actores o actrices, a diferencia de los otros. No necesita actores, no necesita actrices, perdón. ¿Por qué? Porque está basado generalmente en los dibujos animados o mediante la técnica, unas técnicas computarizadas, cinematográficas, también lo que viene siendo el dibujo a mano, porque hay varias en ellas. Y bueno, ahí sí, obviamente, actores sí entregan, pero entregan lo que serían su voz para poder narrar, para poder hablar en este personaje animado. Muchos de estos cine animados ya está enfocado, podemos decir, a lo que es el público infantil, quizás el público juvenil, aunque obviamente no es exclusivo solamente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, quizás no de cine, pero sí de dibujos animados, como solemos decirle, tipo, si mal no me equivoco, hay uno llamado South Park. South Park no es para público infantil, ya es para un público adulto. Igualmente hay series para adultos que puede ser como por ejemplo Padre de Familia, si mal no me equivoco, Padre de Familia. No he podido ver mucho de esto, pero hay uno creo que también de un oficial que se supone que del gobierno que vive con un alien, algo así. O sea, generalmente es fácil para la gente que es padre, que es madre, la gente adulta, al momento de ver un dibujo dice, ah, ya es un dibujo animado, que vea el niño o que vea la niña. Pero hay dibujos que son para adultos, sí, es un dibujo, pero aún así sigue siendo para adultos. Tipo también Rick and Morty, que es uno que está popular actualmente, etcétera. O sea, por eso no hay que ver ese tipo de confusión. El cine animado sí, generalmente suele ser para niños y jóvenes, pero también existe una categoría de lo mismo, pero solo para adultos. Por eso es importante que generalmente tengan este tipo de clasificaciones. Clasificación A, clasificación B, clasificación C, etcétera. Cuando son de las series, tienen así. Ya. Aquí lo que pudimos ver fueron los géneros cinematográficos. Aquí, en cambio, ya vamos a hablar de los elementos del cine, lo que comparte el cine. Veamos. Yo lo leo. Ya, perfecto. Entonces, ¿me ayuda, por favor? Elemento del cine es elemento del cine. El proceso cinematográfico es complejo y en él intervienen diferentes instancias y elementos que podemos abordar según el rol desempeñado en el proceso normal de producción fílmico. Ok, muchísimas gracias, Gracias, señorita amiga. Marislene. Ajá, los elementos del cine ya son muy complejos, como podemos ver dentro del futuro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la clase que tuvimos de la producción audiovisual, que vimos un poquito sobre el tipo de producciones, pero también vimos lo que era esta preproducción, producción y postproducción. Entonces, ya generalmente en eso ya viene a abarcar mucho de lo que es el cine. Tenemos como parte de los elementos, por ejemplo, el guión, el casting, el rodaje. Bueno, vamos a ver. El guión, como podemos ver, es un bosquejo más o menos completo de la historia, detallando el modo en que será contada e incluso los tipos de fotografías que se tomarán para ello. El guión podemos decir que es la primera etapa de lo que viene siendo el proceso productivo del cine. En la primera etapa. Yo no sé si ustedes recuerdan que en esa clase de lo que era la producción audiovisual habíamos puesto el ejemplo de la fiesta, que ustedes van a realizar quizás una fiesta de cumpleaños para algún pariente, algún niño, etcétera. Entonces, todo esto tiene un cierto tipo de pasos que tienen que seguir para que, bueno, no haya ningún inconveniente o la fiesta pueda realizarse de una mejor manera. Entonces, habíamos dicho al comienzo que era primero ver el lugar, si es su hogar o quizás o el hogar de alguien más, las invitaciones, las personas que van a asistir, el tipo de lugar en el que quizás vayan a necesitar lo que son sillas, mesas, etcétera. O sea, es primero la planificación. Con el guión, en el guión no estamos detallando en cambio de la historia que se va a contar o la historia que va los actores y las actrices a interpretar. Yo no sé si incluso ustedes saben que hay una lectura de guión.
¿Qué es una lectura de guión? Es cuando los actores y las actrices que van a estar ya dentro de la plantilla leen el guión entre ellos, quizás poniendo ya un poquito de esa personalidad o el sentimiento que necesita tener su personaje para quizás ver la química que hay entre ellos. Yo no sé si ustedes quizás han visto alguna serie, alguna película, que les sale quizás un video de YouTube, como por ejemplo actores o actrices que iban a estar en tal película, un ejemplo. En la película de Batman, un ejemplo, el actor que lo interpretó fue tal, pero también hubieron dos, tres actores que estuvieron en la mira para ese papel. Entonces, eso generalmente es lo que es la lectura también del guión, el tipo de momento en que se puede interpretar o cómo pueden quizás haber esa conexión o esa química con los otros personajes que van a estar dentro de la misma obra. Y por eso también tenemos el casting. ¿Qué es el casting? Es el proceso justamente de selección del personal que trabajará en la película. Y bueno, esto corre por parte de la producción y parte del director. O sea, esta selección del personal no es solamente los actores y actrices, que son parte fundamental, sino también toda esa gente que está detrás, que viene siendo los camarógrafos, que viene siendo lo de utilería, lo de producción, etcétera. Pero así es como se le conoce, casting, a ese proceso de selección. Yo no sé si quizás ustedes han visto en televisión, cuando hacen estos casting para los programas de televisión. Hay veces en estos programas tipo, no sé si sigan de moda, de los de deporte, tipo combate, tipo algo de un 7 creo Calle que 7, Calle LN. 7, exacto. Este casting que es la selección de las personas que van a participar. Eso es un casting, esa selección del personal Los que que estará. seleccionan, cuando seleccionan, licenciada. Exactamente, cuando eleccionan a quienes van a estar. Lo mismo es en las películas, lo mismo es en las series. Tiene que haber un casting para saber si, bueno, esa persona, actor o actriz, cumple quizás con lo que quiere el director o lo que quiere el productor, o quizás podemos decir la emoción o el tipo de personaje que quieren para transmitir la película, podemos decir. Eso es parte de los elementos dentro del cine. También tenemos el rodaje, que, bueno, ya el rodaje viene siendo la filmación o ya la grabación, si desean verlo así, propiamente de dicha película, de acuerdo obviamente a lo que dice el guión. El guión, acordémonos que es una guía completa de lo que se supone que tienen que hacer los actores, las actrices. Hay incluso, si mal no me equivoco, guiones que dicen incluso cómo tiene que pararse el personaje o el actor o la actriz. Dice, por ejemplo, la línea y entre paréntesis dice enojado, alterado, alegre, etcétera. ¿Por qué? Porque eso ya son visiones que tiene el director de cómo se supone que tienen que actuar los actores, las actrices, etcétera, dentro de lo que viene siendo ya el rodaje, dentro del rodaje. Bueno, para ello ya como les estaba comentando, intervienen dentro de este rodaje, intervienen varias pautas, que como podemos ver está la dirección, la actuación, la iluminación y también la fotografía. Ya cuando hablamos de la dirección, es cuando el director del filme está a cargo de conducir al equipo. ¿Para qué? Para que su visión particular de la historia pueda llevarse a realidad. Yo no sé si quizás ustedes han visto, yo me acuerdo haber visto ya hace un añito, creo, una película que era una película infantil, media juvenil, si mal no me equivoco, pero era una película que no era de Estados Unidos, quizás era francesa, algo así, que hubo en el cine, de la historia de un perro. Fui con una primita mía que como era pequeña, entonces fui a ver una película de ese tipo y la historia de la película era buena. Los actores y las actrices eran buenos, pero como que la dirección no fue buena. Parece mentira, pero un director, una persona que guía, una persona que muestra todo lo que se está viviendo en esa obra es importante, porque puede ser que los actores, las actrices, e incluso el guión sea bueno, pero el director es la persona que va a mostrar cómo se va a observar esa película y quizás con la guía que no es adecuada, a pesar de que tengan personas muy talentosas, lastimosamente no se va a ver bien la historia, la película. Eso me pasó a mí con esta película, era de un perrito, me acuerdo, pero que la historia estuvo bien, los actores estuvieron bien, el guión bien, pero el director como que simplemente no captó la esencia.
No hubo un director que llegara bien todo lo que fue la actuación o lo que se hizo en la película. Exacto, o sea, incluso hay veces en el que el director es el que salva o el director es el que arruina una película. Por eso es importante el director. El director es la cabeza de la película o la obra. Claro, exactamente, porque él incluso instruye a los actores y a las actrices cómo tienen que comportarse y cómo tienen que estar. La actuación, obviamente, ya es la actuación indispensable de perdón, de los actores para poder hacer la película. De ellos se espera, obviamente, que conozcan muy bien el guión que van a interpretar y que encarnen o que muestren a esos personajes que van a representar de la mejor manera posible. Cuando hablamos de iluminación, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la clase del color, que si por ejemplo decimos que pintamos una obra de color naranja, de color rojo, quiere apreciar quizás que hay calor, que hay día, que es de día, mientras que si la pintamos de azul, quizás nota algo como que fuera frío o que es de noche. Entonces, así como el color es importante en ciertas obras, lo mismo es en la que es la iluminación dentro del cine. Porque bueno, obviamente hay veces, ocasiones en el que no siempre se tienen condiciones climáticas que sean buenas, que sean favorables para poder filmar adecuadamente, pero por esa razón es que la labor que hacen las personas en iluminación garantiza que la cámara y que las luces estén adecuadas para la imagen. Y tenemos finalmente la fotografía, que es justamente los camarógrafos y los directores de arte que se ocupan de que la imagen cumpla con los requisitos que sean estéticos, con requisitos que sean narrativos y de calidad necesarias para poder proyectar bien estos fotogramas y que todo salga tal y como el director desea. Incluso en los Oscars hay una sección para fotografía. Y cuando hablan de fotografía en los Oscars no están hablando de una fotografía estática, sino de los planos que hubieron en ese momento en la película, que si uno tranquilamente le da pausa a la película, se ve, que se vea bien, que se vea muy bien, que se vea increíble. Ya, y lo que es el montaje y edición, ya, bueno, una vez terminada toda la filmación, que puede durar varios días, varias semanas, meses, etcétera, el resultado suele ser un conjunto desordenado y voluminoso del material que se ha filmado y que, bueno, entonces debe organizarse y también debe seleccionarse. Yo no sé si quizás ustedes han visto en la televisión o en videos de YouTube que dicen, por ejemplo, partes que no formaron parte de la película o escenas eliminadas de tal serie o tal Como película. los bloopers. Exacto, también, o a veces los bloopers mismos. Son escenas que al final, a pesar de que quizás no eran bloopers, sino que eran escenas muy bien filmadas, pero al final como que no ingresó dentro de la edición porque quizás no daban o mostraban algo que no querían mostrar o simplemente no daba el concepto en esos momentos o podía ser reemplazable, uno de dos. Ya, y dentro de esto tenemos obviamente, como dijimos, el montaje y la edición. Y el montaje es el ensamblaje de la cinta, es decir, es el ordenamiento más que todo de las escenas de acuerdo a una lógica narrativa, o sea, que tengan lógica. Si a un personaje A lo matan a los 30 minutos, no puede ser que en la hora 40 me vuelva a aparecer ese personaje. No, porque ha muerto. Entonces, a eso es con lo que se refiere al montaje. Tiene que ser escenas con lógica narrativa, también se le añade sonido y bueno, elemento que sea necesario para detener en esos momentos. Y la edición, en cambio, es una intervención por parte del director en dicho orden, es decir, ver que en ese orden narrativo, para elegir qué toma se va a conservar, cuáles tomas se van a eliminar y bueno, de modo cómo va a transitar una toma con otra prácticamente. Ya en esta etapa se toman decisiones críticas y, bueno, de la estructura del relato. Y finalmente tenemos la postproducción y la distribución. La postproducción ya es la última etapa de intervención del filme en el que se añaden los cambios y se llevan a cabo modificaciones, generalmente mediante los programas informáticos, como viene siendo, por ejemplo, en estas películas de superhéroes, que filman todas las películas, en ocasiones hacen muchos lugares con pantalla verde, y ya la postproducción le pone los efectos especiales a las películas porque obviamente es imposible poner como que estuvieran en un espacio o en otro planeta, etcétera, dentro de aquí mismo. Entonces ya eso viene dentro de la postproducción, todos estos, ¿cuál fue la palabrita? Escenarios especiales, ya.
Y la distribución, en cambio, es una vez que ya está todo terminado, la producción del filme procede a la distribución en salas de exposición, en formatos que aproximen a la audiencia y que completen el circuito mediante su comercialización. Actualmente es muy normal ver que este tipo de distribución también es llevar a los actores, a las actrices, a un país, a otro, para que hagan lo que viene a ser una demostración de lo que viene siendo la película, entrevistas en YouTube, también entrevistas en canales de televisión, etcétera. O sea, mostrar un poquito más para que la gente se encuentre animada y quiera ver lo que vendría siendo la película. Ok, ya tengo que terminar porque después, déjenme ver. Tenemos 3 minutos. Voy a tomar lista. A ver, antes que me olvide, que siempre me olvido. Ya está. Ok, vamos rápido con la lista. Ya. Acosta. Presente, Miss. Ok, Bravo Mero. Carranza León. Cedeño Mesa. Cedeño Montalbán. Presente, Ok, Chavarría Ostaiza. Miss. Presente, Miss. Ok, Cordero González. Wales Rivera. Presente, Miss. Ok, Holguín Chilán José. Holguín Gómez Benita. Presente, Miss. Ok, Holguín Pinza José. Presente, Miss. Ok, Macías Jofre. Macías Prado. Macías Vélez. Presente, Miss. Ok, Mera Pérez. Moreira Andrade. Mindiolaza Marcelino. Moreira Holguín. Muñoz Toalombo. Pizarro Caicedo. Pluas Espinosa. Presente, Miss. Ok, Reuto Ponare. Presente, Miss. Ok, Robles Maldonado. Rodríguez Rodríguez. Romero Valladares. Presente, Miss. Rodríguez Rodríguez. Rodríguez. Sánchez Córdoba. Sánchez Nieto. Presente, Miss. Ok, Trujillo Brito. Presente. Tumbaco Marcillo. Presente, Miss. Ok, Beas Alvarado. Ya veamos un segundito. Creo que la señorita Moreira Holguín me escribió por el chat. Moreira Holguín. Ok, entonces lastimosamente no se encuentra Beas, Sánchez, Córdoba, Romero Valladares, Robles Maldonado, Pizarro Caicedo. Romero, sí, le dije presente. Ah, ok, Romero Valladares, listo. Licenciada Pizarro, Sánchez Córdoba. Sánchez, Sánchez, ya. No se encuentra Muñoz, Moreira tampoco, Mindiolaza, no se encuentra Mera. Y tampoco se encuentra Macías Prado, Macías Fernández, tampoco Holguín Chilán. Holguín Chilán, presente, licenciada. Ya, perfecto. Miss Moreira, Cordero Ana González. Elizabeth, se le cortó dice la clase. ¿Cuál? Moreira, Ana Elizabeth, le escribió ya. y se le cortó la clase. ¿Sí puso la asistencia de licenciada Holguín Chilán? A ver, Holguín Chilán, sí, ya está. Falta Cordero, falta Cedeño, falta Carranza y falta Bravo Mero, entonces. Ok. Pasen bien, nos estamos viendo en nuestra siguiente clase, ¿sí? Chao, Gracias, Miss. Miss. A ustedes, cuídense.